o mejorar las propiedades de los geomateriales y las condiciones geotécnicas como tal, que hacen un mejoramiento del terreno. Entonces, en esta breve presentación, como les dije, nosotros vamos a hablar sobre tres tipos de suelos difíciles, tres de estas condiciones que pueden ocurrir, que son para el suelo expansivo, los colapsables o los licuables. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito sobre suelos potencialmente expansivos y lo primero que tenemos que recordar es qué son las arcillas. Las arcillas son suelos plásticos, es decir, que tienen plasticidad, que están compuestos por partículas laminares de gran superficie específica, normalmente con un tamaño inferior a 2 micras, algunas referencias dicen menores a 5 micras, podemos decir que menores entre 5 y 2 micras, pero que tienen una gran superficie específica, ¿no? Esto hace que tengan una relación área-volumen que es importante, y eso a su vez desde el punto de vista mecánico, vamos a decir así, ocasiona que estas partículas tengan campos eléctricos, ¿no?, en la superficie y que por ende reaccionen ante la presencia del agua. Es decir, las arcillas son problemáticas cuando hay agua, ¿no? Entonces, cualquier arcilla se ve fuertemente influida por el agua y esto genera un comportamiento que yo aquí se lo resumí. Se contraen cuando se secan, las arcillas se expanden cuando se humedecen, desarrollan presiones cuando se expanden y disminuyen la resistencia al corte luego de expandirse porque para que se expandan, como les voy a mencionar ahora, tienen que humedecerse, ¿no? Eh, entonces, estas son características bien particulares de las arcillas, de todas las arcillas. Y las arcillas, al igual que cualquier otro suelo, son producto de procesos de desintegración mecánica o descomposición química de la roca. Y esto es importante porque dependiendo del producto de esa descomposición, pues las arcillas pueden ser más o menos expansivas, ¿no? Entonces, si ese proceso de desintegración mecánica, de descomposición química ocurre en zonas con buen drenaje, en un clima templado, en un medio ácido, estoy hablando de características muy generales, pues las arcillas van a tener mucha caulinita. Si esta descomposición, esta formación de las arcillas se da a través de soluciones que presentan potasio, que está en el medio marino, probablemente tengamos mucha hilita. Y si estamos en medios alcalinos, en zonas de rocas donde tengan minerales ferromagnesinos o feldespato, cenizas volcánicas, podremos tener montmorilonita, ¿no? Esto está más o menos colocado en el orden de potencial expansivo según el mineral que predomina en la composición química de la arcilla. Entonces, de menor a mayor tenemos que las arcillas cauliníticas son las que menos potencial tienen, hilita la segunda y morenita la tercera. Aquí está al revés. Entonces, eh, todas las arcillas son potencialmente expansivas, pero dependiendo del mineral que predomina en su composición, van a ser más o menos expansivas. ¿Y por qué? Bueno, porque las arcillas que tienen mucha morilonita tienen una mayor superficie específica. Fíjense en esto es más o menos unas fotografías tomadas con microscopio electrónico de cómo son las partículas de arcilla, que son laminares. Entonces, la morilonita tiene mucha superficie específica, por lo tanto reacciona más con el agua y por lo tanto puede sufrir más esto, contraerse cuando se seca, expandirse cuando se humedece. La hilita un poco menos y la caolinita un poco menos, ¿no? Y unos aspectos bien importantes que tienen que darse para que efectivamente ocurra la expansión es que primero que la arcilla tiene que estar parcialmente saturada, no puede estar húmeda. Si está húmeda, ya expandió. La arcilla tiene que estar parcialmente saturada. Por lo tanto, tiene que tener un bajo contenido de humedad y además tiene que tener un perfil de secado, es decir, que tenga un nivel freático bastante profundo. Generalmente estas condiciones se cumplen en zonas donde hay climas áridos o semiáridos que tienen en la mesa de agua el nivel freático bastante profundo. Y generalmente el contenido de humedad natural de estas arcillas normalmente está cercano al límite plástico o incluso cercano al límite de contracción. Esas son pistas que podemos tener en cuenta para poder detectar estos suelos en campo y a partir también del ensayo de laboratorio cuando hacemos, digamos, en etapas tempranas del estudio geotécnico, ¿no? Eh, por supuesto, es muy importante que estos suelos se detecten en etapas tempranas, ¿no? No ya durante el proyecto, sino cuando se está haciendo el estudio geotécnico, ¿sí? Tomando en cuenta que las arcillas en general se expanden, como les digo, cuando se humedecen y se contraen cuando se secan, es importante detectar en todo estudio geotécnico para este tipo de suelos lo que se llama la zona activa.
que es el espesor del terreno que desde la superficie hasta cierta profundidad, en el cual ocurren cambios estacionales de humedad. Y es muy importante definir esta zona porque prácticamente nos indica hasta qué profundidad pudiéramos tener el problema, qué parte del terreno podría afectar la estructura que se va a construir, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo se determina esto, ¿no? Una forma de hacerlo es midiendo el índice de liquidez. Acá está la fórmula del índice de liquidez que depende del límite plástico, el límite líquido y el contenido de humedad a lo largo del tiempo, a través de varias estaciones, de manera de observar hasta qué profundidad pues, se observa variación de este parámetro. Y esa profundidad es la que determina la zona activa como tal, ¿no? Pero esto aquí, con esta metodología, tenemos la desventaja del tiempo, ¿no? O sea, tenemos que medirlo durante varias estaciones. Eso en el 99% por ciento de los proyectos no es posible. Por lo tanto, digamos que esto es algo que se utiliza más en investigación. Pero hay otra alternativa que es un método que proponen Nelson y Miller, que son de la Universidad de Colorado, si mal no recuerdo. Tiene un libro bastante interesante sobre arcillas potencialmente expansivas. Y ellos dicen que si nosotros medimos el contenido de humedad y lo dividimos por el índice plástico, la profundidad a la cual más o menos eso comienza a ser más o menos aproximadamente constante, este punto que está aquí, hasta aquí llega la zona activa. Es decir, hasta el punto donde esta relación llega a ser aproximadamente constante, ¿no? Este enfoque, por supuesto, es mucho menos preciso que que el del índice de liquidez, pero es mucho más práctico para ser aplicado, digamos, en proyectos geotécnicos rutinarios para los cuales no se dispone de mucho tiempo. Y bueno, digamos, nos da una idea bastante precisa de esta zona. Esta zona es bien importante. Por supuesto, esto ocurre a nivel superficial, o sea, las arcillas potencialmente expansivas que nos hacen daños son las que quedan a nivel superficial o las que podrían verse afectadas por cambios en el contenido de humedad, ¿no? Como les mencioné hace un rato, la identificación de suelos potencialmente expansivos debe realizarse en etapas tempranas del proyecto, es decir, cuando se realiza la exploración geotécnica, de manera de poder tomar las medidas a tiempo y recomendarlas, ¿no? Y aquí en la lámina nosotros vemos, les muestro lo que es una suerte de paso a paso para la identificación de suelos potencialmente expansivos, que esto es lo que debe aplicarse en un estudio geotécnico orientado a solucionar problemas en este tipo de suelos, ¿no? Entonces, lo primero que debe hacerse es, como en cualquier otro proyecto, es revisar la información disponible de estudios previos, ¿sí? Ya sea en el área que se está estudiando o en los alrededores, y también analizar la geología del área. Esto sobre todo si estamos en zonas, como le dije hace un momento, de zonas de climas áridos o semiáridos, donde siempre existe la probabilidad de encontrar este tipo de suelos. Luego viene, por supuesto, imprescindible una inspección de campo, una inspección visual de campo en búsqueda de evidencia de expansión. Típicamente buscamos suelos como los que les puse aquí en la lámina, suelos que están agrietados porque se contraen y agarran esa forma que se forman porque el agua le contiene humedad baja, se contraen y aparecen esas grietas superficiales. Esa fotografía es algo típico de suelos, de todas las arcillas, pero si estamos en estos climas áridos, sin agua y todas las condiciones que les dije recién, hay que estar bien pendientes si vemos cosas como esa que están ahí. Luego, durante el estudio geotécnico hay que tomar muestras imperturbadas. Se toman usualmente tipo monolito, como ese que vemos en la foto, aunque pueden también ser obtenidas a mayor profundidad a través de tubos Denison, pero normalmente se talla literalmente un monolito, un pedazo de suelo que tengo que llevarme al laboratorio. Entonces, es muy importante esta toma de muestras imperturbadas porque para poder ensayar, como les había mencionado ahora en un ratico, las muestras tienen que ser imperturbadas para que tengan realmente sentido los ensayos, si no, no me va a servir mucho la parte del laboratorio. Antes de proceder, digamos, a la realización de ensayos de expansión libre y expansión controlada en el laboratorio, que ya vamos a conversar de eso ahora, siempre es útil evaluar de manera indirecta o de preliminar el potencial expansivo, empleando algunas de las metodologías disponibles que vamos a ver ahora también en un momentico, que están basadas típicamente en el contenido de coloides, en el índice plástico. Entonces hay una evaluación preliminar sobre eso. Y adicionalmente, esta evaluación preliminar da positiva, pues pueden realizarse algunos ensayos de límite de contracción
que me van a también servir de base para poder estimar de manera preliminar este problema expansivo. Y finalmente, pues realizar los ensayos de laboratorio, expansión libre, expansión controlada, para cuantificar, para determinar qué tan grave es mi problema, el mundo ya cuantificándolo numéricamente para saber qué tan complicado es el problema que estoy teniendo, ¿no? Digamos que esta es una manera bastante práctica de enfocar este tipo de estudios geotécnicos. Esto es lo que debe hacerse en un estudio geotécnico cuando sospechamos que podrían existir suelos potencialmente expansivos o si los detectamos ya cuando estamos en campo. Como les dije, estos son unos métodos indirectos para estimar el potencial expansivo que están basados típicamente en ensayos rutinarios de laboratorio, humedad, granometría por hidrómetro, límite de consistencia. Con esa data yo ya puedo usar alguna de estas correlaciones. Hay muchos métodos, yo aquí les he colocado tres de los que por lo menos yo conozco que son los más utilizados en la práctica. Este que vemos aquí en la izquierda fue desarrollado por Sid y otros en el 62, estaba en base a pruebas de expansión en el edómetro y a la actividad de las arcillas. Está la actividad que es el índice plástico entre el contenido de coloides, es decir, partículas más finas que 2 micras. Entonces, si yo conozco el contenido de coloides, el índice plástico y la actividad, pues, puedo entrar en esta gráfica y ver qué tan problemático podría ser mi potencial expansivo, ¿no? Acá en la figura central hay una que desarrollaron nuestros autores, Dakshanamati y Raman en el 73, eh, que se basa en el límite líquido y en el índice de plasticidad. Dependiendo de dónde caigamos, pues podríamos tener nos tenemos un estimado de la expansión. Y por último, esta otra que fue desarrollada por Van der Merwe en el 64, que depende de también nuevamente el porcentaje de partículas finas y del índice plástico. Entonces, dependiendo de dónde cae por aquí, pues puede tenerse una idea de qué tan rápido, de qué tan problemático puede ser la expansión en el terreno que estamos estudiando, ¿no? Fíjense que en todos los casos está de alguna forma involucrado el contenido de coloides, es decir, el contenido de partículas de arcilla, que son las responsables como tal del comportamiento expansivo o del comportamiento del terreno como una arcilla, ¿no? Eh, y por supuesto, si a esto le sumamos la montmorillonita, pues podemos tener problemas más graves, ¿no? Relacionados con la expansión. Entonces, lo primero es siempre utilizar estos ábacos. Estos ábacos de todos estos autores, como les digo, son los que yo he visto y los que yo uso de manera rutinaria, digamos, y con esto ya tenemos un orden de magnitud de qué es lo que nos podemos esperar. Y luego tenemos, por supuesto, los ensayos de laboratorio, el límite de contracción, ¿sí? A partir del cual puede aplicarse este criterio que está aquí de Holtz y Gibbs del 57. Si conozco el límite de contracción, el contenido de coloides y el índice plástico, pues yo puedo tener un rango más o menos que me permita tener una idea del grado de expansión. Entonces, el límite de contracción, al igual que las correlaciones que les mostré en la lámina anterior, se utiliza también para tener una idea del problema de qué tan grave podría ser el problema con la expansión. Luego tenemos el ensayo de expansión libre, ¿sí? Que permite evaluar qué tan grave es el problema que tenemos a través del índice de expansión que se obtiene con esto que está aquí, conociendo cómo cambia la altura de la muestra. Es decir, yo coloco la muestra imperturbada en el edómetro, la saturo, le pongo agua y voy a medir cuánto se levanta. Entonces, conociendo este cambio de altura, puedo irme a esta tabla que aparece en la norma STM y puedo saber cuál es el potencial expansivo dependiendo del valor de este índice. Y por último, el ensayo de expansión controlada, que permite cuantificar el valor de la presión de expansión que podría generar el suelo expandiendo sobre la estructura, ¿no? Eh, esto también es similar al anterior. Tengo una muestra imperturbada, le coloco agua, pero le voy colocando, a medida que va intentando expandir, le voy colocando una carga encima para que no expanda. Entonces yo voy midiendo con esa carga de manera indirecta cuál es la presión. ¿Cuándo se termina el ensayo? Bueno, cuando ya termine cuando yo ya veo que la muestra ya no tiende más a levantarse, entonces es la presión máxima de expansión. Imagínense que eso estoy intentando simular cuál sería la expansión máxima que me generaría sobre la estructura el suelo si expandiera. ¿Para qué sirve esto?
para compararlo con la carga que transmite la estructura. Si la carga que transmite la estructura es muy grande comparado con esta presión, obviamente no va a expandir, no va a pasar nada, pero si la carga es muy pequeña y la presión es alta, pues puede levantarlo. Entonces, esto indirectamente ya estamos pensando que esto es algo particularmente problemático cuando estamos hablando de suelos, de estructuras livianas, ¿no? Entonces es bien importante esto. Y recordatorio nuevamente de que estos ensayos, el límite de contracción no, pero el ensayo de expansión libre y el ensayo de expansión controlada son dos ensayos que deben realizarse sobre muestras imperturbadas, típicamente a través de monolitos o, como les dije recién, a través de Denison. Con esta información ya tenemos todas las herramientas para poder analizar dentro del estudio geotécnico todo lo que tiene que ver con el potencial expansivo de un terreno si nos encontramos con este tipo de suelos en la práctica, ¿sí? Veamos ahora otros tipos de suelos bien problemáticos, que son los suelos potencialmente colapsables, y vamos a ver cuáles son sus características. Entonces, lo primero que tenemos que decir de los suelos potencialmente colapsables es que son suelos parcialmente saturados, que presentan una estructura abierta, es decir, que tienen una alta relación de vacíos y una baja densidad, que está compuesta por una fracción granular y también una fracción granular que está unida entre sí digamos, a través de varios cementantes. Esos cementantes son sales o partículas de arcilla o carbonatos o silicatos que forman, digamos, una masa que puede ser macroporosa, que tiene una baja densidad, como les digo, y una alta relación de vacío, ¿no? Aquí en la lámina vemos esquemáticamente cómo es el asunto. Tenemos partículas más grandes de arena que están unidas por estos puentes de arcillas y de sales. Y acá hay una fotografía tomada con un microscopio electrónico. Ven bien esta fotografía. Las partículas más grandes de estas son las de arena. Y todas estas pequeñitas que están aquí, entre lo que está en negro son los vacíos. Fíjense que es una estructura que tiene, como les digo, una alta relación de vacíos. Y estas partículas más pequeñas que unen, que sirven de puente entre las arenas, son estas arcillas y estas sales que están por ahí. Entonces, eh, como cualquier otro sistema de partículas, pues la estabilidad, ¿no? Digamos, de la masa de suelo potencialmente colapsable va a depender de la estabilidad de los elementos más débiles, y en este caso estamos hablando de que los elementos más débiles para este tipo de suelo son esas sales, esas arcillas, esos limos que forman los puentes, ¿no? Entre las partículas de arena. Esto significa entonces que la estabilidad de la estructura depende de la resistencia entre las uniones y los contactos entre estas partículas, ¿no? Entonces, por lo tanto, cualquier falla de la estructura de un suelo potencialmente colapsable estaría asociada a la falla de estos puentes, ¿sí? A esta falla de estos elementos que son los más débiles, ¿no? ¿Y cómo se produce esta falla? Bueno, esta falla se produce porque se produce la disolución del cementante, es decir, que estos puentes de sales, de arcilla, de carbonatos, de silicatos, se diluyen debido a un proceso de humedecimiento, a un proceso de saturación del suelo. Es decir, que si entra agua en el suelo, esto simplemente se satura y colapsa, ¿sí? Y se llaman colapsables porque este proceso de debilitamiento, este colapso, se produce muy rápidamente. Es decir, el suelo se generan grandes asentamientos y repentinos asentamientos, y normalmente asociados a razones no anticipadas. Por eso que decimos que el suelo colapsa, se derrumba rápidamente en contacto con el agua, ¿no? Y es por eso que estos suelos deben detectarse siempre en etapas muy tempranas, ¿no? Del estudio geotécnico, porque si no pueden generarse problemas muy serios si se construye algo encima de estos suelos y por alguna razón hay una pérdida de agua. Por ejemplo, esto es que es lo que ocurre en esta carretera. Esta carretera estaba construida, colapsó la parte de abajo y se llevó a la carretera, ¿sí? Bueno, la buena noticia de todo esto es que si se analiza un poco el entorno geológico y además con un poco de información previa del terreno estudiado, pueden obtenerse algunas pistas bien importantes
para alertar, digamos, sobre la posible presencia de estos tipos de suelos, ¿no? Entonces, durante la etapa del análisis de la información previa, de la información existente sobre el terreno, tenemos que estar bien pendientes si si vemos que hay suelos depositados en ambientes áridos o semiáridos, si estamos ante la presencia de loes, ¿sí? Como este que está aquí, que el loes es una acumulación de arena, de material que está transportado por el viento, que se va acumulando, se va cementando, pero parcialmente, siempre queda con este tipo de estructuras abiertas. Si tenemos suelos residuales, si estamos en zonas de meandros o de acumulación de material. Entonces, si yo tengo digamos, de manera previa información sobre estos tipos de suelos, pues yo ya puedo tener una idea bastante, digamos, puedo tener idea de si, eh, pues, podría haber suelos potencialmente colapsables o no, ¿sí? Veamos aquí qué se hace cuando ya hemos visto que hay suelos potencialmente colapsables. Yo ya tengo alguna idea de cómo se hace con las perforaciones, porque en todos los estudios que tenemos se hacen perforaciones. Entonces, cuando ya se sospecha la presencia de suelos potencialmente colapsables, hay algunas cosas bien importantes que tienen que tomarse en cuenta en cuanto a las perforaciones. La primera es que en estos suelos, digamos que los valores de resistencia a la penetración del ensayo SPT generalmente resultan inferiores a 10 golpes por pie. Este es un dato bastante importante a tener en cuenta para la exploración porque ayuda a identificar la profundidad de los depósitos colapsables, ¿no? Y la segunda es que durante la realización del ensayo SPT es necesario que la perforación sea ejecutada en seco, es decir, sin utilizar agua de inyección de agua, ni tampoco se debe utilizar un forro, una tubería que se hinque, ¿no? ¿Por qué? Bueno, para evitar que el suelo a ser muestrado pues colapse durante la realización del ensayo CPT, ¿no? Normalmente los suelos colapsables pueden mantener paredes estables en el hueco de la perforación, es decir, no necesitamos colocar este forro, este tipo de cosas que hay por aquí. Y bueno, entonces podemos perforar sin el casing, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si se utiliza agua para perforar y por qué es recomendable no utilizar agua? Bueno, lo que pasa es que si yo tengo un suelo potencialmente colapsable y le introduzco agua durante la perforación, lo que voy a hacer es que el suelo colapse. Si el suelo colapsa debido al agua que yo mismo estoy introduciendo durante la perforación, pues lo que voy a ver es un incremento en los valores del SPT y por lo tanto ya no voy a tener un criterio válido para poder identificarlo, se me va a complicar un poco la identificación con la profundidad. Aquí vemos, yo le puse varias figuras a ustedes que tomé de Monderay y Beltrán del 2004, un trabajo que hicieron sobre suelos colapsables, unos suelos colapsables bien particulares que tenían bastante arcilla, que no parecían colapsables, pero que luego sí eran donde vemos cómo varía el perfil del SPT cuando está en seco, esta línea que está por aquí, a cuando se humedece. Fíjense cómo aumentan los valores de menos de 10 a 30. O sea, aquí significa que colapsó el suelo. Fíjense en esta otra gráfica cómo tengo valores de SPT inferiores a 10 golpes y cómo si yo hago esto con agua, me puede aumentar los valores hasta casi 40. Fíjense esta otra que está aquí. Si yo tengo valores bien bajos, en esta zona que está acá, que es susceptible al colapso, si yo le agrego agua, ¿cómo puede variar desde 6 8 golpes hasta casi 30? ¿Sí? Entonces, creo que estas gráficas son bien ilustrativas de lo que ocurre al terreno si yo le voy a agregar agua y sospecho que puede ser colapsable. Entonces, el mensaje bien importante de las perforaciones porque me permiten identificar en la profundidad hasta qué profundidad puedo encontrar suelos potencialmente colapsables, que aquí no es como en los suelos expansivos, aquí el colapso a profundidad puede afectarme mi estructura. Si el agua en seco y tengo valores de SPT inferiores a 10 golpes por pie, ya tengo un buen indicio, siempre y cuando la perforación sea en seca y sin forro, por esto que les estoy explicando aquí. ¿Sí? Bien,
En relación a las calicatas, que es la otra manera de explorar el terreno que típicamente se pueden realizarse en estudios geotécnicos rutinarios, estas son de suma importancia, ¿no? para la identificación visual de los suelos colapsables, potencialmente colapsables. Es normal que estos suelos sean estables, ¿sí? Incluso en paredes cuasi verticales, como este que vemos aquí en la fotografía. Esta fotografía la tomamos en un proyecto donde, bueno, sabíamos que había suelos potencialmente colapsables y fíjense que está, está, esta pared casi vertical. Aunque también típicamente pues, se observan cavidades, ¿sí? Como estas que están aquí. ¿Sí? Fíjense estas que están acá, la presencia de oquedades. Es es evidente, ¿no? Si yo tengo esas cosas por ahí, pues yo puedo estar pendiente de que podría generarse o podría estar ante la presencia de suelo potencialmente colapsable, ¿no? De hecho, si yo con solo tomar una muestra con la mano, es posible verificar que presente cierta resistencia en el estado seco, que es bastante liviana, ¿sí? Lo cual indica que tiene una baja densidad y una alta relación de vacíos. Y las calicatas también sirven, por supuesto, para efectuar dos cosas de suma importancia cuando analizamos suelos potencialmente colapsables. Y la primera es tomar muestras imperturbadas tipo monolito, como esta que está aquí, que estos monolitos deben estar bien identificados, cuál es la parte superior, cuál es la parte inferior, y por supuesto bien almacenados para que no pierdan humedad, ni ganen humedad, ni tampoco se vayan a colapsar en el camino, por supuesto. Y me permite realizar mediciones in situ de densidad. Aquí normalmente estos valores de densidad in situ, que los puedo hacer con el densímetro nuclear, como aquí les estoy mostrando en la fotografía, o con un cono de arena, si es que no disponemos del densímetro, pues nos permiten también validar la presencia de suelos potencialmente colapsables porque usualmente tienen una densidad seca inferior a 1.700 kilos por metros cúbicos, ¿no? Aquí vemos, como les digo, algunas características de los suelos. Fíjense que se mantienen en estas verticales y tengo que ver estas posibles oquedades. Acá les tengo son bastante grandes, ¿no? Fíjense comparado con el pico, pueden ser oquedades bien grandes y en laboratorio puedo tener estas relaciones de vacío bien altas, ¿no? Fíjense todas las oquedades que se ven por ahí, algunas partículas más grandes y otras partículas más pequeñas, ¿no? Entonces, todo esto me permite identificar bien el material potencialmente colapsable, ¿no? ¿Cómo es el muestreo? ¿Sí? O sea, hasta ahora ya hemos visto lo de las perforaciones, hemos visto que podemos hacer calicatas. Entonces, ¿cómo yo tengo que tomar la muestra para que me sirva para analizar los suelos potencialmente colapsables? Entonces, el primer tipo de muestra del cual ya hemos hablado, no hemos hablado, sino que ustedes ya conocen, es la muestra perturbada, obtenida a partir del ensayo SPT. Y la particularidad de esta muestra es que debe ser como les dije recién, tomada en seco y sin forro. Y esta muestra sirve, por supuesto, únicamente para hacer ensayo de clasificación y para tener el valor de humedad. No me permite evaluar como tal el potencial de colapso, pero si tengo los valores de campo del SPT y puedo clasificar con esto y tengo valores menores a 10 siempre y cuando la haga la perforación en seco y sin forro, ya tengo una idea aproximada de si podrían ser suelos potencialmente colapsables. Luego vienen las muestras imperturbadas. Las muestras imperturbadas podemos tomarlas con tubos de pared delgada tipo Shelby, con la particularidad de que deben tener como mínimo 4 pulgadas de diámetro. No podemos usarlo con los Shelby comunes y corrientes de 3, sino que tiene que ser un Shelby más grande de 4. Y estas muestras son particularmente útiles cuando necesitamos evaluar el potencial expansivo, el potencial colapsable, perdón, a profundidad, ¿no? Luego tenemos las calicatas, ya las hemos visto, donde se puede tomar un monolito, que son las muestras que literalmente se tallan en campo, y bueno, como les digo, tienen que estar bien, bien almacenadas, cubiertas en parafina o con plásticos, en cavas o en recipientes de madera para protegerlas, para que no se vayan a dañar, que son las que después se van a utilizar en el laboratorio para hacer los ensayos de colapso. Una alternativa a estos monolitos tradicionales, vamos a decirlo así, es contar con
con tubos como este que está aquí en la foto, unos tubos de pared delgada de por lo menos 4 pulgadas de diámetro que pueden introducirse en el terreno, así como se ve en la fotografía, lentamente, con mucho cuidado, para poder introducir ahí adentro la muestra del suelo potencialmente colapsable y llevarla luego al laboratorio, ¿no? La ventaja que tiene tomar estas muestras es que su tallado en laboratorio siempre va a ser mucho más rápido, va a ser más sencillo, igual que el almacenamiento y el transporte. No es lo mismo tener un monolito, que siempre normalmente son más grandes, que tener esto que ya viene un poco más compacto y viene muy bien para poder hacer ensayos de laboratorio, ¿no? Igual las muestras tienen que ser selladas, bien guardadas para que pueda servirme para los ensayos. Es decir, las muestras para los ensayos de colapso, que vamos a ver ahora en la próxima lámina, pues tienen que ser muestras imperturbadas para que sean representativas del terreno, ¿sí? Y en el laboratorio, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer el ensayo de colapso. El ensayo de colapso está basado en la norma STM D5333. Hace un tiempo que ya no se actualiza, pero esta norma puede utilizarse para hacer ensayos de colapso, para poder tener una idea de qué tal, de qué tan problemático es mi problema a través del índice de colapso que relaciona la altura que se deforma la muestra y la altura inicial de la muestra. Entonces, dependiendo del valor del índice de colapso, yo pues tengo esta tabla que está en la norma y que dependiendo del valor puedo tener un problema suave, moderado, moderadamente severo o severo, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace como si fuera a hacer un ensayo odométrico, es decir, que puedo tomar muestras que tengan entre 63 y 64 milímetros, si mal no recuerdo, de diámetro y unos más pequeños de 25, de 63 milímetros de diámetro como máximo, que hay más pequeñas también, muestras imperturbadas. Por eso es que yo tallo la muestra en el monolito de este tamaño, luego la coloco en el edómetro, en el consolidómetro, como le decimos también a veces, se carga la muestra hasta una presión de unos 2 kilos por centímetro cuadrado, unos 200 kilopascales aproximadamente, de manera que ésta se asiente y se van registrando los cambios, y luego la muestra se inunda. Cuando se inunda, la muestra se satura y por lo tanto se produce una deformación brusca, es decir, la muestra colapsa. Esto se registra, por supuesto, y dependiendo de este valor, este es el delta H, ¿sí? Desde aquí para acá es el delta H que yo utilizo para poder determinar esto. Entonces, cuanto más colapse la muestra, cuando se satura, más alto va a ser este valor de índice de colapso y por lo tanto más problemático va a ser el tema con el colapso, ¿no? La norma establece que después de que se hace el colapso hay que seguir cargando durante unas 24 horas. Hay muy pocos laboratorios que realmente hacen esto, pero eh, este, siempre es bueno hacerlo, llegar a este punto de carga durante 24 horas adicionales y luego descargarlo, ¿sí? Entonces, acá es imprescindible, por supuesto, que la muestra sea imperturbada. Si no tenemos muestras imperturbadas, pues digamos que el potencial de colapso no va a tener sentido porque el hecho de que la muestra esté imperturbada me permite considerar los dos problemas que realmente están asociados al colapso y es que son la relación de vacío, que como les dije es una relación de vacío muy alta, y la naturaleza de las uniones entre las partículas. Entonces yo tengo una muestra perturbada, estas dos cosas, la relación de vacío de campo y esa interacción, esos puentes que les acabo de mencionar, que son los que, digamos, mantienen estable la estructura mientras no se sature, pues no lo voy a poder captar si es que no tengo esa muestra imperturbada, ¿sí? Entonces, en un ensayo, en un estudio geotécnico rutinario, pues, rutinario entre comillas, en un estudio geotécnico donde yo encuentre, digamos, o vea que puede haber suelos potencialmente colapsables, es muy importante, acuérdense, realizar las perforaciones en seco y sin forro, sin casing, y luego tomar muestras imperturbadas, ya sea con un Shelby de 4 pulgadas mínimo o a través de monolitos para hacer estos ensayos que les estoy mostrando. Muy importante también hacer mediciones de densidad en el terreno. Con el cono de arena, si tienen el densímetro nuclear va a ser mucho más rápido, si no se hacen con el cono de arena, en lugares donde no se puede llevar el densímetro o no hay permiso para usar el densímetro, no todas las empresas tienen permiso de radiología para poder usar el densímetro nuclear,
pues se hacen ensayos con el cono de arena. Entonces, si yo tengo la densidad en campo, la densidad seca en campo, medida con el densímetro, con el cono de arena. Tengo también los valores de SPT obtenidos sin agua y sin casing, y luego tengo algunas muestras imperturbadas para hacer este tipo de ensayo en el laboratorio, que es un ensayo relativamente sencillo, pues ya tengo bastante información para poder realmente hacerle identificar y hacerle frente a este tipo de suelos, ¿sí? Y por último, vamos a revisar un poco brevemente lo relativo a suelos potencialmente licuables, porque ahora el profesor Edinson les va a mostrar un poco alguna herramienta que tiene que ver con esto de los suelos potencialmente licuables. Entonces, antes de eso, lo primero es entender qué es realmente la licuación, ¿no? Entonces, a efectos de esta breve presentación, vale mencionar que la licuación es el proceso mediante el cual un sedimento que se encuentra sumergido, es decir, que está por debajo del nivel freático, experimenta una pérdida de resistencia y deja de comportarse como un sólido para comportarse temporalmente como un líquido viscoso, ¿sí? Eh, en este contexto, digamos, si consideramos esta definición, cualquier suelo podría licuar, pero los sedimentos que son más susceptibles a licuar son arenas y limos limpios de baja compacidad. También pueden licuar las arenas con limos, pero digamos que van a licuar cada vez menos cuanto mayor sea el contenido de finos. Eh, entonces, arenas limpias o arenas limosas que tengan pocos coloides, esos son los materiales que mayor susceptibilidad a la licuación tienen, ¿no? Entonces, cuando se estudia la posible licuación de un terreno, es importante analizar el marco sismotectónico del área, por supuesto, porque la licuación es producida por la acción de ondas sísmicas, ¿sí? Predominantemente ondas de corte que atraviesan estratos de estos suelos granulares saturados que los distorsionan, ¿sí? Es decir, van cambiando la estructura del suelo, lo van afectando y causan el colapso de grupos de partículas que se encuentran bajo un arreglo que normalmente tiene que estar suelto, ¿sí? Entonces tienen que ser materiales granulares, típicamente granulares, sumergidos y sueltos. Estos colapsos que se van produciendo por la acción de las ondas sísmicas lo que hacen es que incrementan la presión de poros entre los granos del suelo, o sea, la presión de agua que hay entre los granos del suelo. Como es algo que ocurre muy rápidamente, el drenaje no puede ocurrir. Y recordando un poquito el principio de los esfuerzos efectivos, eh, el famoso principio de esfuerzo efectivo que propuso Terzaghi hacia 1925, si mal no recuerdo, decir, el siglo pasado, que fue lo que dio básicamente origen a la mecánica del suelo como la conocemos hoy, fue el primer paso. Entonces, si se aumenta la presión de poros, entonces, y esta presión de poros alcanza valores cercanos al del peso del suelo, ¿sí? Suprayacente, lo que tengo encima, pues entonces el esfuerzo efectivo pues tiene valores que son cercanos a cero, se anula. Y por lo tanto el estrato de suelo granular se comporta, como les dije recién, temporalmente como un líquido viscoso y se dice que la licuación ha ocurrido, ¿sí? Aquí en la lámina podemos ver un esquema de lo que es el proceso de licuación. Tenemos como el arreglo suelto de estas arenas saturadas y sueltas debajo, arenas sueltas debajo del nivel freático. Luego tenemos durante el sismo que estas ondas van alterando todo esto y generan el incremento de la presión de poros. Y esto luego, cuando ya deja de actuar el sismo, ya la presión de poros vuelve a la normalidad, pues se produce un reacomodo de los granos y hay lo que se llaman los asentamientos que son típicos de este tipo de estructuras, ¿no? Eh, de este tipo de suelos, o sea, cuando se genera, después que hay la licuación, después de que ocurre la licuación, siempre hay un asentamiento, que normalmente eso es lo que más daño hace a nuestras estructuras, ¿no? ¿De qué depende la licuación? Digamos que hay tres factores que influyen de manera significativa en la susceptibilidad a la licuación. Y la primera es la densidad del suelo. Tiene que ser, como les digo, una densidad muy baja. El contenido de arcillas o de agentes cementantes en el suelo, que también tiene que ser muy bajo. Cuanto más limpia sea la arena, digamos que la susceptibilidad a la licuación es mayor. Y tiene que haber restricciones para el drenaje, es decir, tiene que venir un sismo,
algo que me genere una excitación muy rápida y que no le dé tiempo al suelo a que drene. Y eso es lo que finalmente genera el incremento de la presión de poros y es lo que finalmente genera que el esfuerzo efectivo tienda a cero. Normalmente el fenómeno de la licuación está restringido, digamos, a ambientes geológicos bastante recientes, con hielo freático cercano a la superficie, ¿sí? Aquí en la lámina yo les muestro algunos, por ejemplo, si estoy en formaciones deltaicas, márgenes de ríos, áreas de inundación o depósitos eólicos o rellenos hidráulicos pobremente compactados. Si tengo estas cosas, yo puedo tener, digamos, prever que podría existir algún problema en la licuación, siempre y cuando esté en una zona que sea sísmicamente activa. Ojo con esto porque incluso sismos pequeños, relativamente de magnitud relativamente pequeña, pueden generar licuación. No necesito un sismo de una magnitud muy alta para que licúe. Por lo tanto, ya con el solo hecho de estar en una zona que tenga cierta sismicidad y que se cumplan estas condiciones, pues ya tengo que estar pendiente de que podría ocurrir la licuación. Es decir, tengo que evaluar el asunto. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar el asunto? Bueno, hay varios criterios para evaluar el potencial de licuación. La mayoría de ellos están incluidos en la normativa sísmica vigente de los diferentes países. Una evaluación, digamos, preliminar de la susceptibilidad de la ecuación de cierto depósito puede efectuarse mediante la aplicación del criterio chino y del criterio modificado del US Army Corps of Engineers de Estados Unidos. Estos criterios se establecen en base a la cantidad de partículas menores a 0,05 milímetros, al límite líquido, al contenido más natural y al índice de liquidez. Entonces, en base al criterio chino, estos criterios son preliminares, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, Sid y otros autores dicen, bueno, mira, esto ya no es tan aplicable porque hay suelos que tienen bastante finos y que pueden licuar, o hay arenas limosas que pueden licuar. Entonces, esto simple hay que tomarlo como un punto de partida, como algo que por ahí va la cosa nada más. Es como para tener una idea, ¿no? Entonces, de acuerdo al criterio chino, si tengo límite líquido menor a 35, humedades por encima del 90% del límite líquido y el índice de liquidez menor a 0,75, pues ya esto podría estar generándome licuación. Y lo mismo con estos valores si estoy aplicando el criterio del US Army Corps of Engineers. Como les digo, para una evaluación preliminar. Ya para una evaluación cuantitativa, debe efectuarse digamos, una exploración del terreno. Hay varios métodos para esto, pero hay varios métodos para efectuar esta evaluación cuantitativa que está ligada a una evaluación del terreno. Y normalmente cuando tenemos suelos potencialmente licuables, es bueno hacer ensayos SPT, es decir, hacer el Standard Penetration Test, el CPT, que es el Compenetration Test, o hacer downhole o crosshole que me permitan tener una idea de cómo varía la velocidad de cortes con la profundidad. En la práctica, vamos a decir en el día a día, ¿sí? Uno de los métodos que más se emplean para evaluar cuantitativamente el potencial de la ecuación es el propuesto por Sid and Idris del 71, que fue actualizado recientemente en el 2014 por Jude e Idris. Por ejemplo, es el método que está mencionado en el Eurocódigo, en algunas de las publicaciones más recientes que están asociadas a la evaluación cuantitativa del potencial de la ecuación. ¿Por qué este método originalmente propuesto por Sid e Idris, es uno de los más utilizados en ingeniería geotécnica práctica? Bueno, porque en la mayoría de los países el ensayo SPT se emplea normalmente, está ampliamente utilizado, ampliamente generalizado, eh, y por lo tanto tengo la data para poder, digamos, estimar o poder analizar, evaluar de manera cuantitativa el potencial de la ecuación, ¿no? Eh, Más o menos, digamos, como para optimizar el tiempo de esta presentación, aquí les muestro las expresiones asociadas al método de CD de Idris. Este método está basado en un factor de seguridad que me relaciona la relación de la resistencia cíclica, el CRR, esto que está aquí, y la relación de esfuerzos cíclicos inducidos.
El CRR es, como le digo, la relación de resistencia cíclica, pero para un sismo de magnitud 7,5. Y el CSR es, como le digo, la relación de esfuerzos cíclicos inducidos a una magnitud determinada, ¿sí? Fíjense en las expresiones que se utilizan para estimar estos valores de CSR y CRR, que están basados en el A máximo, que es la aceleración horizontal pico del terreno, generada durante el sismo. Están basados en G, que es la aceleración de la gravedad, en el esfuerzo total, el esfuerzo, digamos, de confinamiento total y el esfuerzo efectivo de confinamiento, y el valor RD, que es un coeficiente de reducción de esfuerzos, ¿no? Y luego también están basados, el CRR está basado en el N160, que es el valor del N del SPT corregido por confinamiento y por energía y por confinamiento, utilizando esta expresión que tiene, bueno, el valor de campo, la corrección por energía, por el confinamiento, por energía, bueno, por la abertura, el tamaño, el diámetro de la perforación, el tipo de muestrador, etcétera, ¿no? Es algo que tiene que ver con el SPT, ¿no? El valor de aceleración horizontal, ¿sí? Salvo que existan estudios de sitios particulares, ¿no? Para un terreno estudiado, debe estimarse a partir normalmente de lo que establece la normativa vigente, teniendo especial cuidado de que este valor corresponde a la aceleración que se espera en superficie. Muchas normas mencionan, mira, está la aceleración esperada en roca, pero siempre o presentan coeficiente o presentan manera de poder estimar cuál es la aceleración en superficie. Y si no la presentan, hay algunas gráficas publicadas por IDRIS, si mal no recuerdo, que pueden servir de base para estimar esta aceleración en la superficie, ¿no? El N160, como les digo, se puede estimar se determina, se corrige, tengo el N de campo. Este es el factor que para normalizar M para una sobrecarga común. Este es para el factor para corregir por energía del martillo. Este es por el diámetro del hueco de la perforación. Este es el factor de la longitud de las barras. Y este es un factor del muestreador, ¿sí? Todo esto está, por supuesto, en maneras de hacerlo. Hay muchas metodologías para determinar estos coeficientes que dependen del tipo de equipo que se utiliza, incluso del país. Hay bastante información sobre eso. Nosotros en el curso lo vemos con bastante detalle porque es algo que sabemos que se utiliza en el día a día. Y bueno, esta es la metodología. Entonces, algo importante considerar cuando se estudian, digamos, este tipo de suelos y dado que la evaluación cuantitativa depende de información de campo, es que tenemos que tener una buena supervisión de campo. No podemos simplemente mandar a los perforadores que hagan solo su trabajo, sino que hay que mandar a un ingeniero, a un técnico que esté en el campo, que entienda bien el ensayo, sea el SPT o el CPT o la medición de velocidad de onda de corte, si es algún ensayo geofísico, para poder tener para poder tener toda la información que se necesita para evaluar cuantitativamente esto, ¿no? Por supuesto, hay otros aspectos relacionados con la licuación, como son el asentamiento post-licuación, que es bien importante para los proyectos, que también lo veremos en el curso, como para que tengamos una idea. Y también las medidas de mitigación. Ahora el profesor Edinson va a hablar un poquito sobre eso, porque ¿qué hacemos cuando tenemos este tipo de suelos? Entonces, la evaluación en el estudio geotécnico, hasta aquí viene esto, y luego viene dentro del proyecto geotécnico, pues seguramente, ¿qué se hace si tengo este tipo de suelos? Normalmente lo que se hace es un mejoramiento del terreno, así que bueno, ya ahora el profesor Edinson les va a mostrar un poco. Brevemente, rápidamente un resumen. Ya dijimos que las condiciones geotécnicas especiales están asociadas o en suelos difíciles, implican susceptibilidad de fallas por corte o susceptibilidad de sufrir deformaciones significativas. Normalmente los suelos potencialmente expansivos son típicamente arcillosos, preconsolidados de bajo contenido de humedad y con un nivel freático profundo que pueden afectar todo tipo de estructuras, particularmente las estructuras livianas. Para estudiar este tipo de suelos potencialmente expansivos se deben tomar muestras imperturbadas, tipo monolito o tipo Denison, y hacer ensayos de expansión libre y controlada, luego de hacer una evaluación preliminar con esas correlaciones que hemos visto en la presentación. Cuando hablamos de suelos potencialmente colapsables, que ya hemos visto que son suelos que presentan una estructura abierta, suelos parcialmente saturados, que
colapsan cuando se saturan, cuando se llenan de agua, de ahí, y fallan muy rápidamente. Entonces yo tengo que realizar perforaciones en seco, sin utilizar forro, tengo que tomar muestras imperturbadas, mediciones de densidad en el terreno y hacer ensayos de colapso en el laboratorio. Y esto tengo que tomarlo bien en cuenta durante el estudio geotécnico y también durante toda la parte de, o sea, el estudio geotécnico en su conjunto, antes, durante en el campo y en el laboratorio y durante la realización del informe como tal, ¿no? Los análisis. Y los suelos potencialmente licuables, ya hemos visto que son estas arenas con pocos finos, aunque hay unas nuevas investigaciones que dicen que también pueden licuar arenas con finos, pero necesitan un poquito más de tiempo de excitación, vamos a decirlo así, que están sueltas por debajo del nivel freático, que si viene un sismo, pueden pues aumentar la presión de poro, lo que genera que los esfuerzos efectivos tiendan a cero, se anulen y por ende, pues se comporten temporalmente como un líquido viscoso, como un lodo viscoso, y luego pueden sufrir asentamientos. Y en la mayoría de los proyectos geotécnicos, la licuación se evalúa en base a ensayos de campo, el SPT, cada vez más el CPT también, el CPT es más confiable, pero el SPT es el que más se utiliza. Por lo tanto, estos ensayos deben ser realizados de manera cuidadosa, bajo una estricta supervisión y cumpliendo la normativa vigente. Hay otros métodos de laboratorio y muchas cosas más elaboradas para estudiar la licuación, probablemente con algún grado mayor de precisión, pero con lo que tenemos en campo, con esto es lo que más se utiliza porque nos da ya la información que necesitamos, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería comentar. Los dejo ahora con el profesor Edinson. Voy a dejar de compartir para que Edinson... Aplicaciones, lo hacemos de forma manual, lo hacemos con software, ya les voy a mostrar algo de eso, ¿ok? Pero bueno, simplemente creo que este tópico quedó claro, simplemente parto desde acá. Cuando hablamos de licuación de suelos, a mí siempre me gusta ilustrar esta información que tiene que ver con el concepto de la tensión efectiva. Álvaro lo acaba de explicar, explicó la implicación en que los factores que afectan como tal el fenómeno. Acá desde el punto de vista numérico, simplemente les digo, bueno, si ustedes tienen un punto, vamos a imaginarnos este plano ficticio acá en el terreno, que su esfuerzo total está dado por el múltiplo del peso unitario de cada uno de los materiales sobre dicha línea como tal, por su respectivo espesor, vamos a tener una tensión total. Y ese esfuerzo total, al restar la presión de poro, vamos a llegar a lo que sería el concepto de la tensión efectiva, que es clave para entender muchos de los mecanismos de respuesta de los medios continuos, de la mecánica racional. Bueno, es un parámetro que calculamos de forma automática en cualquier proceso de diseño geotécnico. Luego, la tensión cortante está dada por el múltiplo de esta tensión efectiva y la tangente de phi. Esto es lo que, si se remontan por ahí al criterio de falla Mohr-Coulomb, que dibujábamos un círculo de Mohr, trazábamos una línea de falla, esa tensión cortante sigue el esquema en el que la tensión efectiva entre partículas es la que obviamente se deriva del contacto entre ellas, y esta tangente de phi es equivalente como un coeficiente de fricción, como que si estamos moviendo una caja sobre una superficie, sobre una mesa. En este caso son dos partículas que se deslizan una respecto a la otra, y un coeficiente de fricción, y eso determina una tensión cortante. Fíjense que no hablo acá de la cohesión porque no es típico que la licuación se dé en este tipo de materiales cohesivos. Ojo, hay evidencia, hay métodos de cálculo. Sí, hay mucha investigación en eso. Se habla de licuación en arcilla, comentaba Álvaro, se habla de licuación en gravas también, pero no es lo más común. Hoy estamos atendiendo más el caso más típico, el más común, el más frecuente, ¿ok? Pero sí, obviamente hay una investigación, incluso muchas de las referencias que mencionaba Álvaro han trabajado con estos procesos de licuación en materiales más finos, materiales arcillosos, incluso en materiales tipo grava. Y acá desde el punto de vista de representación vemos la línea de tensión total, la de presión de poro y la de tensión efectiva. Pero cuando viene el sismo, cuando viene el terremoto, estas presiones de poro comienzan a subir, comienzan a incrementarse, van restando a la total y comienza a reducirse la tensión efectiva. ¿Qué pasa? Que puede llegar un punto en el que este incremento de presión de poros como tal y esta reducción de lo que sería de lo que sería el incremento de la presión de poros como tal, haría entonces que la tensión efectiva sea muy baja y por ende la tensión cortante
prácticamente se anula, ¿ok? Y es lo que les muestro por acá. Y un poco de algo más visual, sobre todo para aquellas personas que de repente recién inician en estas cosas, en estos temas. Les muestro por acá un vídeo de YouTube que me parece que está bien interesante para ilustrar un poco el fenómeno. Es bien cortito, ya se lo pongo por acá. Déjenme avanzar un poco y así ganamos algo de tiempo. Fíjense este modelo de laboratorio. Fíjense que está como acá la representación de la mesa vibratoria. Fíjense acá los materiales y un poco lo que sería la respuesta después que se da la vibración. Y fíjense cómo va saliendo acá el agua, ¿no? Por este exceso de presión de poros en el terreno. Se generan también como una especie de montículos de arena, tal cual, que ya es parte de lo que se estudia y uno de los indicios típicos del fenómeno de licuación como tal. Y bueno, es algo que ya se identifica claramente en esta animación. Yo creo que es muy bueno para visualizar un poco el fenómeno. Entonces viene la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? El que hace el reporte geotécnico llega a un punto en el que dice, mira, el material licúa. Ojo, un punto importante, siempre hay que verificar según las características que indicaba Álvaro hace un momento, hay que identificar el terreno es potencialmente licuable o no. Al final este es un tema probabilístico, pero bueno, hay materiales que son más susceptibles a licuar que otros y listo. Pero siempre debemos reportar esto. Mire, yo estoy en una zona costera, estoy en el litoral, tengo aceleración sísmica de más de 0,20 G, tengo presencia de arena, nivel freático elevado, hay que revisar el potencial de licuación. Ah, que no licúa, lo tengo que chequear y lo tengo que reportar. Mira, tras aplicar la metodología tal, siguiendo el procedimiento del año 2014 de Boulanger y aplicando la metodología correspondiente, el análisis arroja que este terreno no es susceptible de licuar o el potencial de licuación no representa un problema para la estabilidad estructural. Ya la forma en la que lo deseen redactar ya depende de cada quien, pero esto tiene que hacerse. Y luego, si definitivamente tenemos un problema de licuación, entonces viene la gran pregunta, ¿qué tengo que hacer? Entonces voy a mejorar el terreno. Sí, muy probablemente allí tenga que haber una reunión, tenga que haber una discusión para pasar a un proyecto geotécnico, porque ya esto, el que hace el reporte puede dar unas recomendaciones generales para atender el problema, pero muy probablemente esto va a implicar desarrollar un procedimiento ya mucho más complejo, alguna técnica de estabilización, de mejoramiento, donde de igual forma el mismo profesional que hace el reporte puede seguir participando en el resto del proyecto y así lo vamos a ver acá en este programa de formación, o puede que no, puede que él llegó hasta allí y ya pasa la batuta y el siguiente profesional es el que se encarga del proyecto técnico, pero tiene que haber aquí este cierre, ¿no? Para poder decir, mira, tenemos un problema de licuación, tengo que aplicar una metodología de mejoramiento. Una que podemos conseguir en la práctica es la vibroflotación. Acá tienen un poco la imagen de en qué consiste la técnica. En líneas generales es un proceso de reorganización de partículas del terreno mediante un proceso de densificación. O sea, trabajamos con equipo de vibración muy potente que va densificando el terreno. Aquí se ve un poco el esquema de estos vibroflot que metemos en el terreno y esto va a muchísimas revoluciones, un proceso vibratorio bien potente, de manera que aplicamos todo un proceso de densificación. Ya hemos visto que la presión de poros es porque hay un tema de vacíos que está ocupando el agua, hay una reducción de tensiones efectiva, entonces ¿qué tengo que hacer? Una de estas técnicas es densificar como tal. Este que está acá es una que yo personalmente he utilizado bastante, me parece que es una técnica muy efectiva, la hemos probado con mucho éxito en muchos proyectos, esto no lo digo yo, esto lo dicen muchos profesionales que han trabajado con columnas de material granular, con unos le llaman columnas de gravo, otros le llaman columnas de ripio, esto depende un poco también del contexto del proyecto, pero en realidad, bueno, lo que hacemos es hincar una tubería, ¿ok? Esto va tapado en el extremo hasta que se alcanza la profundidad de proyecto. Se mete un material granular en pequeñas cantidades dentro de la tubería y se va compactando a medida que obviamente se va golpeando, se va compactando. Ese peso y ese nivel de energía de compactación va a depender de la tubería, del equipo, de las condiciones de sitio y bueno, son puntos que obviamente se analizan para cada proyecto. Luego que se va aplicando la masa y que se va compactando el material, se va sacando la tubería.
de manera que fíjense que al final el diámetro instalado sigue, que va quedando mayor que el propio diámetro de la tubería inicial y eso genera un proceso de densificación en los alrededores de la columna. Pero ocurre algo bien interesante, que es que este material, aún estando densificado, sí, como grava, identificando los alrededores, de igual forma es un material que permite el paso de agua, de manera que hay una densificación natural en el proceso, pero también hay una libertad de paso de agua, de manera que el agua no está restringida. La restricción del agua como tal es lo que estaría originando el incremento de la presión de poro. Aquí estamos dejando que el agua pase. De manera que eso es un punto bien interesante de esta metodología y es algo que incluso podemos hacer cálculos preliminares de forma manual, también con herramientas, ya les voy a mostrar, para diseñar este tipo de soluciones. Se pueden trabajar también con compactación dinámica. Esta técnica es muy efectiva. Esta masa se calcula tanto su masa como su altura de caída en función del diámetro. Imagínense esto ya cayendo sobre el terreno y según el diámetro hay un bulbo de eficiencia de la masa golpeando el terreno. La gran limitación que tiene es las estructuras cercanas. Entonces esto se hace muy bien cuando tenemos un campo, a un terreno completamente libre donde podemos instalar la máquina y mira, esto va cayendo, va golpeando y nada se va a afectar. Pero si esto lo aplicamos en una parcela pequeña y al lado tenemos un edificio, nada, al cuarto impacto ya vamos a ver las grietas en los edificios. O sea que la gran limitación de esto es tener el espacio suficiente para la máquina, pero que además esta, perdón, esta vibración que se genera pueda ser absorbida por el entorno, o sea que no tengamos edificaciones cercanas. ¿Ok? También pueden diseñarse pilotes para el fenómeno de licuación. Este es complejo. No es fácil, esto no está totalmente no está totalmente normalizado, o sea, no hay una metodología, un paso a paso, una receta para poder aplicar esto como tal. Sin embargo, códigos como la ASHTO para puentes, el mismo Eurocódigo hace referencia a este tipo de soluciones. Diseñar el pilote para el fenómeno de licuación. Se dice fácil, pero son técnicas que todavía están en pleno proceso de desarrollo. Nosotros trabajamos con el profesor Harry Paulos, que es del año 2013, que nos gusta bastante, nos parece efectiva. Sin embargo, también la herramienta LPILE para análisis de piloto ante cargas laterales también incorpora una metodología para curvas PY o curvas PI durante fenómenos de licuación y hay algunos métodos empíricos que pueden utilizarse para tener una estimación inicial. Pero para obtener el diseño completo y analizar el fenómeno, los mecanismos de respuesta cinemáticos y todo esto alrededor del pilote, hay que hacer cálculos, hay que hacer números y bueno, es una metodología que siempre recomendamos que se puede aplicar, sobre todo si es un puente que va al lado de un río, un curso de agua, donde definitivamente hay que hacer cosas allí y las técnicas de estabilización y mejoramiento no son posibles porque tenemos agua o un puente existente que tenemos que evaluar la respuesta y simplemente hay que aplicar una metodología. Ok, en ese caso hay que involucrarse con estos métodos de cálculo que son ya bien específicos. De resto, tratamos de que en lo posible se pueda aplicar alguna de estas técnicas de mejoramiento y estabilización que ayudan notablemente a mitigar este fenómeno de licuación. Y acá les muestro rápidamente una experiencia de un reporte, simplemente para que tengan una idea de que esto se hace en cualquier proyecto geotécnico y esto es como una pequeña muestra de un reporte de un estudio relativamente pequeño, pero para que vean que cómo lo desarrollamos, ¿no? Tenemos nada, la ubicación del proyecto, obviamente allá habían unas características geológicas de materiales residuales, de formaciones geológicas recientes, materiales arenosos, típico, escenario para potencial de licuación, nivel freático, fíjense a 1 metro de profundidad, muy superficial, un montón de fallas sísmicas, aceleraciones de 0,30 G, números de golpes por debajo de 10. Suelos sueltos, muy baja rigidez, velocidad de onda de corte por debajo de 170, el típico escenario de un material potencialmente licuable. Ustedes han visto hace un momento que Álvaro daba una explicación de la metodología para determinar ese potencial de licuación en función de un factor de seguridad, en función de la metodología de los profesores Zitaniri de los años 70, ya actualizada al método del 2014, que es el que vemos acá. Ojo, vemos las dos metodologías incluso para que puedan comparar,
porque todavía es muy frecuente conseguir estudios geotécnicos con la metodología de los años 70, pero sí, realmente ya ahora impulsamos a que se utilice la metodología actualizada del año 2014, sobre todo por este tratamiento de las arenas limpias, el tratamiento de lo fino y muchas de estas expresiones que mostraba el profesor Álvaro, también la actualización que hemos tenido en el proceso de corrección del número de golpes SPT y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que basado en esta metodología, basada en esta información, hay que aplicar esto según el perfil. Aquí simplemente estoy ilustrando un perfil medio de ese terreno. Obviamente ese terreno podrá tener diferentes perfiles. Una de las cosas que hacemos con Geo5 es que trabajamos con el modelo en 3 dimensiones y luego desarrollamos diferentes perfiles. Ustedes pueden hacer el análisis para cualquier perfil geotécnico de referencia. Pero en la práctica, si nos vamos, por ejemplo, al lenguaje SPT o al lenguaje CPT, tenemos que hacer el análisis para cada sondeo. Entonces, en este caso, tenemos que hacer, si el proyecto fue hecho con SPT, entonces tenemos que hacer el estudio de la ecuación para cada uno de los sondeos del ensayo SPT. Siempre se parte, o una recomendación es partir de los métodos simplificados. Fíjense que aquí está el método chino, el método del US Army, que me comentaba Álvaro hace un momento. Eso nos da una primera sensación de qué puede estar pasando allí. Y fíjense que acá está el planteamiento de la metodología clásica. El factor de seguridad contra la licuación se obtiene de dividir el esfuerzo cortante cíclico requerido para originar la licuación entre el esfuerzo cortante cíclico equivalente al inducido por el sismo. Esta es la típica representación del método. Aquí está en términos de razón de esfuerzo cíclico como tal, tanto para la licuación como la que produce el terremoto, y a partir de ahí determinar el factor de seguridad. Entonces, esto lo tengo que hacer para cada perforación. Aquí, por ejemplo, tengo la perforación 1, tengo la perforación 2. Y acá estoy ilustrando el factor de seguridad. Y una forma que recomendamos hacer en el reporte geotécnico es ponerlo de forma gráfica. Fíjense que hay una gráfica que ilustra el esfuerzo cortante cíclico contra la profundidad, de manera que vemos gráficamente el esfuerzo cortante cíclico actuante y el que origina la licuación. Acá se entiende lo que ocurre en términos de esfuerzo y aquí se entiende lo que ocurre en términos de factor de seguridad. Entonces, esta es una típica forma de representarlo. La gran pregunta, ¿cómo llego yo allí? ¿Cómo llego yo a resolver todos estos cálculos? Bueno, lo primero que hacemos acá es trabajar con este tipo de documentación. Este es un documento que ilustra el método de Idris y Boulanger del año 2014. También están las variaciones de Jude que mencionaba Álvaro hace un momento. Y en este caso, esta es una guía de diseño, de manera que fíjense, hay primero una definición, hay un pequeño intro para recordar un poco el tema de la licuación, lo que hemos venido explicando a lo largo de la presentación, los volcanes de arena que les mostraba hace un momento y que medio se veían levemente en el vídeo, pero que en un terreno real, obviamente, la condición de menos tensión efectiva es hacia arriba y por eso el agua busca salirse, eso genera esos pequeños volcanes de arena. Obviamente, lateralmente tengo mucha extensión de terreno y el agua lo que busca es desplazarse lateralmente, pero ya más cerca de la superficie el agua sale y genera esta especie de volcán que se observa allí. Bueno, los factores que influyen en la licuación, ya lo hemos venido mencionando, ya se han venido conversando. Y fíjense, me voy a ir directo bueno, al método simplificado y me voy a ir directo a lo que sería la aplicación. Entonces, fíjense, esto es un terreno donde hay acá unas arenas. Este primer tramo no está saturado, por acá hay una arcilla, por acá hay una arcilla. Entonces ya nosotros consideramos que, mira, probabilidad de licuación en las arcillas no, simplemente no tiene sentido. Y en la zona seca tampoco. Entonces vamos a atender los tramos de las arenas saturadas, tal cual que sería lo más evidente. Acá hay unos datos para resolver el problema. Y luego viene todo un proceso de aplicación que consiste en corregir el número de golpe, estimar los valores de N60, trabajar con la porción de arena limpia, que es un concepto nuevo que se ha desarrollado en la actualización de la metodología, calcular las tensiones efectivas, hacer todo un proceso de ajuste, trabajar con el ajuste del valor de N60 para convertirlo en N160, hacer los ajustes por presencia de finos. Bueno, hay todo un proceso matemático, un proceso de cálculo. Este documento incluso está acá, pero hay un vídeo donde yo lo voy explicando paso a paso cada ecuación, cada uno de estos valores y me voy a ir al final. Y fíjense, todo se va haciendo de forma muy ilustrativa, muy manual, muy paso a paso, para que finalmente llegamos a aquí. Vamos a llegar. Vamos a ir un poco antes, perdón, al coeficiente de reducción de esfuerzo y llegamos acá, ¿ven?
vamos a llegar a lo que sería el factor de seguridad contra la licuación. Esto que está acá, ese es el valor. Fíjense, bueno, este terreno terrible, ¿no? Fíjense cómo da ese factor de seguridad. ¿Qué ocurre? Que si el factor de seguridad es menor que uno, se espera que ocurra licuación. Si es menor que uno, no existirá potencial de licuación. Fíjense que aquí, hasta la profundidad que estamos analizando este problema, tenemos un potencial de licuación allí importante. Esto lo hacemos de forma manual, de manera que ustedes ya van a poder desarrollar esto, el que lo quiera hacer en Excel, el que lo quiera hacer en MATLAB, ya eso dependerá de cada quien. Y fíjense que ya tienen una solución al problema. Sin embargo, este caso, estos ejemplos se comparan contra las herramientas que podamos conseguir en la práctica. Entonces, este en particular tiene una comparativa contra los resultados de esta herramienta de la casa GeologySmiki, que es una herramienta que permite determinar potencial de licuación. Y aquí están los resultados del software al aplicar dicha metodología. Me voy a ir acá directamente a la herramienta para que la puedan ver. Y este es uno de los software que mostramos luego de analizar esto de forma manual, luego de hacer todos los cálculos para que vean cómo funciona. Esta casa tiene una versión que pueden descargar durante un mes y la pueden utilizar completamente para incluso reproducir el ejemplo, para ver cómo funciona. Y en lo personal me parece que está muy bien. Incorpora la metodología del año 2014. Fíjense acá, el método de Boulanger-Idris del 2014. Se observa acá en la esquina inferior izquierda. Y yo lo que he hecho acá es que he asignado las mismas características del material que tenemos en el ejemplo. Acá obviamente la representación, bueno, mucho más elegante, un software de cálculo típico, pero fíjense lo que voy a hacer. Voy a irme acá a la parte del factor de seguridad, me traigo las mismas propiedades del terreno y simplemente voy a hacer una copia acá de estos valores de factor de seguridad, que será lo más rápido de comparar, ahí los tengo, y me voy a ir al PDF, ¿ok? Para que simplemente los visualicemos. Bueno, fíjense, acá el software por un tema de nomenclatura es factor de seguridad igual a 2, pues simplemente esa zona es la arena esta que estaba seca, o sea que nosotros acá simplemente no aplica allí. Pero fíjense, vean los valores: 548, 548, 434, 434, 437, 438, 452, 452, 046, 466, 0837, 836 y así sucesivamente. Todos los valores, bueno, fíjense que estos que están acá, el de 2, perdón por el garabato, este de 2 acá, son los que se corresponderían acá con no aplica, no aplica. Pero fíjense, 0682, 0681, 49, bueno, 488, 47, 468. Lo hemos hecho de forma manual y lo hemos hecho mediante el uso de la herramienta Leak SBS de la casa GeologySmiki y los números coinciden perfectamente. Ya más adelante, si nosotros no representamos esta casa de software, pero una herramienta de cálculo bien interesante, si desean contactarlos a ellos, pueden adquirir la herramienta. Considero que son precios accesibles para las personas que trabajan con esto como tal. Si no, pueden de igual forma en el programa, descargan la versión de prueba y pueden perfectamente utilizarla. El reporte está muy interesante también, porque fíjense que si yo pido por acá el reporte completo, está muy bueno porque me da todo el detalle, ¿ves? Me da todas las gráficas que están acá, que son excelentes para un reporte, que están todos los cálculos según esta metodología de Boulanger, actualizada del año 2014, está todo allí plasmado y bueno, ya luego un resumen de toda la información. Bien, bien completo está. Y bueno, vale la pena que lo podamos utilizar. En este caso, lo utilizamos como medida de verificación de cálculo en el proceso de aprendizaje y a nivel de proyectos, bueno, nosotros tenemos licencia, pues usamos esta herramienta para trabajar como tal y obviamente ganas mucha velocidad. Además, puedes ir incorporando otras cosas en el proceso de análisis que a nivel manual es un poco más tedioso, ¿no? ¿Qué pasa si yo ya definitivamente esto me da licuable? Un punto importante es que puedo hacerlo también a partir de velocidades de onda de corte. En vez de tener el ensayo SPT o CPT, puede que tengamos geofísica. Entonces vaciamos allí las velocidades de onda de corte en mi proyecto. Fíjense, esta tabla son velocidades de onda de corte de este proyecto como tal y él nos reporta de igual manera lo que sería el factor de seguridad contra la licuación, pero basado el cálculo en la velocidad de onda de corte. En este caso, esta es la metodología de Kayen del año 2013 y es una alternativa interesante, incluso si tengo las dos informaciones, el BSUS y la información del SPT o el CPT, está perfecto, pues puedo hasta comparar ambos escenarios, ¿no? Si ya definitivamente debo plantear alguna solución al diseño, al mejoramiento,
existe esta herramienta de la misma casa de software para todo lo que es el mejoramiento con columnas de grava o columnas de material granular. Esto que está acá es una cimentación de 15 por 10. Fíjense, esto que se ve acá son esas columnas de grava como tal. Y claro, yo tengo que entender qué está ocurriendo acá antes de irme a la herramienta. Entonces, esto es lo que se conoce como el método de PREP. ¿Okay? El método de PREP está establecido en la Federal Highway Administration de los Estados Unidos y es una metodología que me permite diseñar la columna en función de una separación y un diámetro como tal. Si yo me vengo por acá al asentamiento, bueno, él me muestra, mira, este es el asentamiento que tendrías, el suelo no tratado, la línea de color verde, y el suelo tratado. De manera que fíjense que la línea de color verde puede llegar incluso a valores de más de 30 y tantos centímetros, o sea que es sumamente débil dicho material. Y al hacer el mejoramiento, fíjense cómo mejora drásticamente ese asiento para esta cimentación en particular, ¿no? Y si no, no funciona, bueno, obviamente hay que seguir probando alternativas. Luego tienen acá un análisis que me parece bien simpático, la forma en la que los representan. Esto es un análisis primero unidimensional de cómo cambia el asentamiento y la capacidad portante a partir del diámetro de la columna de grava. Este sería el comportamiento sin el mejoramiento y fíjense el comportamiento con mejoramiento en términos de asiento, ¿no? En términos de asentamiento como tal. Lo dije al revés, perdón. La de color rojo sin el mejoramiento y la de color verde con el mejoramiento. Entonces, fíjense cómo va cambiando a medida que aumentamos el diámetro de columnas de grava. Obviamente, lógico, es lo que esperaríamos. Fíjense que pasamos de asentamientos de más de 40 centímetros a valores ya por debajo de 20 centímetros para las columnas más pequeñas y podemos llegar incluso a cientos de nada, de 5, ni siquiera 5 centímetros ya para las columnas de mayor diámetro. Lo mismo lo podemos hacer en función de cargas, o sea, podemos jugar un poco con el rango de cargas esperadas en el proyecto y ver cómo influye esto a nivel de asiento. Pero también lo vemos en términos de capacidad portante, un poco ya depende del criterio porque esta capacidad portante está calculada por una metodología típica del Eurocódigo. De repente el caso americano utiliza otras metodologías, pero este es un punto de entrada bien interesante. Y luego tiene un análisis 2D que me parece también muy simpático de ver, en el que fíjense está el cálculo de asientos o cómo va variando el asiento según las dimensiones X e Y de esta cimentación sobre el conjunto de columnas de grava y cómo cambia también su capacidad portante, ¿no? Aquí lo vemos más en esta especie de diagrama de análisis bidimensional. Entonces, es una herramienta que me permite ya planificar la técnica de mejoramiento, si ese es el siguiente paso del proyecto. Antes de ir a este software, obviamente vemos una sesión de cómo se diseñan, en qué consiste el método, qué toma en cuenta, cuáles son las variables, para luego venir acá y no simplemente apretar botones, sino entender lo que estamos haciendo en nuestra configuración. Y luego puedo pedir, al igual que el caso anterior, un reporte. Entonces, fíjense, este es un reporte también que me ilustra todo, ¿no? Me muestra todo, las gráficas de asiento que veíamos hace un momento. Aquí está cada cálculo o el cálculo de dichas columnas de grava que estamos planteando allí, dependiendo de las características del terreno y las características del propio material granular que estemos utilizando como tal. Entonces, bueno, es interesante porque ahí vemos un poco lo que sería el cierre, si definitivamente nos involucramos al proyecto geotécnico o si quedamos en el reporte donde ya podemos cumplir con ese nivel de reportar la licuación, si el asunto licúa o no, y ya si incluso hay un potencial de licuación, podemos dar unas recomendaciones preliminares. Independientemente de que no pasemos al proyecto geotécnico, ya podemos decir algo para que, bueno, mira, si es parte de nuestro servicio ofrecer esto, lo vamos a poder hacer. Y si no, bueno, mira, estos son mis recomendaciones preliminares. Ya, entonces, bueno, si quieres trabajar con otro para el proyecto geotécnico, bueno, ya esto dependerá de la situación de contratación que podamos tener con el cliente, ¿ok? Vale, entonces que eso cierra un poco lo que sería la forma de actuar en este tipo de proyectos para el desarrollo del reporte geotécnico. Bueno, señores, eso es lo que teníamos preparado para ustedes el día de hoy. Este material que hemos visto hoy acá, con bastante detalle, pero de igual forma condensado, obviamente lo que nos permite el tiempo, forma parte de este programa de formación que inicia el 9 de septiembre, tiene una duración de 2 meses.
un programa donde trabajamos con diferentes herramientas para modelado del terreno, para análisis de la respuesta dinámica del suelo, para el estudio de la licuación, evaluar el potencial de licuación, establecer el mejoramiento mediante columnas de grava, ver un poco también cómo funcionan las diferentes normativas que están apuntando al área de ingeniería geotécnica, también ver algunos criterios normativas locales en Latinoamérica y ver qué podemos